de aquel que nos creó, que nos hizo y que hoy es el maestro que comunica a nuestra vida la verdad de la palabra de Dios, para que sea un cambio, una transformación y sobre todo poder estar seguros de que vamos por el camino correcto. Y vamos a ver hoy que el Espíritu Santo es coigual con el Padre y con el Hijo, y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y que es Dios. Comencemos con el libro de Génesis, en el verso 1 y 2. En el principio creó. Todo el resto de filosofía, de ciencia, de sabiduría, de evolución, de todo eso, queda que de una vez al lado, recordando que hay dos teorías de la existencia del hombre, de nosotros. Es la teoría de la creación y la teoría de la evolución. Pero aquí, con el primer versículo, que es lo que nos dice que Dios es el creador de todo el universo, de los animales, de las plantas, y por último nos creó ¿a quién? A nosotros, que somos la máxima creación de Dios. Es por eso que es interesante y sobre todo importante tener claro la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Y así nos lo narra Génesis, comenzando, la Biblia comenzando, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Creó, ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. ¿Y qué hizo? Ordenar lo que estaba desordenado, llenar el vacío que había, y es el que llena el vacío en nuestro corazón. Y tercero, es el que trae la luz. En tu luz veremos que la luz. Pero ¿qué trae también el Espíritu Santo en nuestra vida? Miremos lo que nos enseña Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué es lo que nos trae? Vida. Nos saca ¿de dónde? De la muerte espiritual en la que vivíamos, y nos trae la vida de Dios a nuestro corazón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de dos cosas. ¿De qué? De la ley del Antiguo Testamento. ¿Y de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Es por eso que el Espíritu Santo nos trae esa verdad a nuestra vida, y es lo que nosotros tenemos que comenzar a disfrutar. Entonces, todos los argumentos de la falsa llamada ciencia, los argumentos de que nosotros venimos producto del azar, que esto fue un estallido que hubo y nosotros entonces salimos de ahí, uno tiene que tener mucho más fe para creer en la evolución, que creer que alguien perfecto haya creado este universo y nos haya creado a nosotros. Yo no soy producto del azar, yo soy producto ¿de qué? De el amor de Dios en mi vida. Somos productos del amor de Dios en nuestra vida. Es por eso que si nosotros fuéramos, que nos fueran a condenar, que nos declaran la muerte,
¿cómo nos sentiríamos y cómo recibiríamos que nos perdonaron y que nos salvaron de la muerte? ¿Cómo nos sentiríamos? Felices, ¿cierto? Agradecidos. Y el único que puede comunicar esa verdad es el Espíritu Santo en mi vida, que yo fui perdonado y que fui liberado, que fui hecho libre por esa obra extraordinaria del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y solo Dios, el Espíritu Santo, trae esa verdad de que yo tengo que tengo vida eterna. Y Él me comunica. ¿Qué me comunica? ¿Qué me enseña? Me enseña la verdad de Dios para no caer en ¿dónde? En la trampa ni en el engaño. Nosotros fuimos declarados inocentes por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por esa obra de expiación que Él expió nuestros pecados en la cruz y entonces nos trajo la libertad gloriosa a la que hemos sido llamados. Vamos a ver 4 puntos con respecto a la deidad del Espíritu Santo, que es el que va a traer un despertar en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de la iglesia, que el único que puede sacarnos ¿de dónde? De ese somnolencia que tenemos, de ese sueño de estar dormidos, y avivar la obra en nosotros es el dulce Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es eterno. ¿Qué quiere decir? Que no tiene principio ni tiene fin, que es desde la eternidad ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Hebreos 9:14 habla: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sepamos ¿a quién? Al Dios vivo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, trae la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuánto más si la sangre de los toros y los machos cabríos, se está diciendo el libro de Hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Cubrían el pecado, y Dios, entonces, por la sangre de los animales que se sacrificaban, los creyentes del Antiguo Testamento eran perdonados por ese sacrificio, y por eso era tan importante la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿quién es el mediador ahí? ¿Quién es el que comunica esa verdad? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué va a hacer? Limpiará mi conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es nuestro juez interior, nuestro monitor interno que nos dice bien o mal, y que no podemos ¿qué? Acallar nuestra conciencia, por más de que por allá esté bien refundida y bien endurecida y contaminada. Habrá momentos en que Dios manda ¿qué? La luz, para que muchos de nosotros reaccionemos y podamos volvernos al Señor. Limpiarán nuestras conciencias de obras muertas para que yo sirva ¿a quién? Al Dios vivo, que yo pueda servir a aquel que me lo ha dado todo. Es por eso que el Espíritu Santo, que es eterno, me convence a mí del regalo que Dios me ha dado, que es la vida eterna. ¿Por qué? Por la obra maravillosa ¿de quién?
de nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. ¿Y quién es el que trae esa verdad a mi vida y la hace real, la hace vivencial en mi vida? Pues el dulce Espíritu Santo de Dios. Isaías 42, 1 nos habla, nos enseña de esta profecía cumplida en el Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene que contentamiento, dicha, alegría. He puesto sobre él, ¿a quién? A él mi espíritu, y él traerá justicia. ¿A quién? A las naciones. ¿De quién está hablando? Del Espíritu del Señor Jesucristo, que vendría, y a través desde el momento de la concepción, como vamos a ver ahorita, el Espíritu Santo fue fundamental. El Señor Jesucristo dependió totalmente de quién? Del Espíritu Santo en todo. Y si vamos a ver un poquito lo que dice Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu eterno limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos a quién? Al Dios vivo. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué fue lo que sostuvo al Señor Jesucristo en la cruz cuando todo el mundo lo abandonó y aún cuando el Padre lo abandonó? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que sostuvo al Señor ahí en la cruz? Para que Él cumpliera la obra de expiación por nosotros, para que nosotros fuéramos declarados que libres de ¿qué? De condenación. ¿Quién fue? Fue el dulce Espíritu Santo que lo sostuvo ahí, allá en la cruz, para que Él cumpliera la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le debemos nosotros al Espíritu Santo de Dios? La obra del Señor en nuestra vida. Es por eso que Él es el que nos lleva, nos vuelve, nos trae, nos seduce. ¿Para qué? Para que yo experimente la vida y para que el Espíritu Santo cambie mi corazón, lo transforme, que yo sea una persona nueva, como dice 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el primer atributo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es eterno, y vuelvo y repito, coigual con el Padre y con el Hijo. Segundo punto, es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es la fuente de toda inteligencia, de toda sabiduría, de toda prudencia, bueno, de todo. Él lo sabe todo, el Espíritu Santo lo sabe, aunque, como dice 1 Corintios 2:10, ¿dónde está en esa pelea? Dos, 10, 11. Pero Dios nos las reveló. ¿Dios qué hace? ¿Revelar qué es? Es mostrar, es enseñar algo que yo desconozco. Y es por eso que el Espíritu Santo me enseña esta verdad. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Dios nos las manifiesta a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y aquí viene algo bien interesante. Si yo sé que Él es omnisciente y que Dios todo lo conoce y todo lo sabe, ¿cómo yo voy a ser tan torpe de creer que yo puedo engañar? ¿A quién? A Dios Espíritu Santo, como lo estamos viendo. Yo no lo puedo engañar porque Él me conoce, Él sabe, Él conoce mis íntimos pensamientos. Antes de que mi palabra esté en mi boca, ya la sabe. ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Esto a qué me lleva? A tener respeto, a tener temor y a tener reverencia por Dios. De saber que yo no me puedo, ¿qué? Dármelas de vivo y salir siempre con la mía, porque Él lo conoce todo. Pero Él hace tres cosas que son fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Uno, revela. ¿Qué hace? Enseña, muestra algo que está aquí, oculto, que es un misterio y que Dios nos lo ha revelado. Como ejemplo, en el Antiguo Testamento, la visión de la iglesia siempre estuvo oculto a todos los profetas del Antiguo Testamento. Era un misterio, y que ese misterio Dios se lo reveló ¿a quién? A los apóstoles, y específicamente, muy claro, fue ¿a quién? Al apóstol Pablo. Dios reveló, el Espíritu Santo enseñó, el que hizo, le dio la sabiduría para entender todo lo que el Antiguo Testamento, los profetas hablaron sobre lo que venía a ser el Señor Jesucristo en esta tierra. Y lo que era un misterio en el Antiguo Testamento fue revelado. ¿Por quién? Por aquel que enseña y que muestra la verdad de la palabra de Dios. Si Él es el que me enseña, ¿y qué me enseña? La sabiduría que me lleva a ser mejor. La sabiduría que me lleva ¿a qué? A ser sensible a la necesidad de otro. Y la sabiduría que me lleva a entender el regalo maravilloso de Dios, que es la salvación, que es lo que cuánta gente daría todo lo que tiene por entender que Dios nos regaló a nosotros la vida eterna. Es por eso que Él nos enseña la sabiduría, porque el hombre es incapaz, por más títulos que tenga, por más conocimiento que tenga, las cosas de Dios solamente las puede revelar ¿quién? Él mismo. ¿Y a quién? A aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Una persona puede ser muy sabia, puede ser muy inteligente, puede ser muy estudioso, puede ser científico, bueno, puede ponerle todo lo que quiera, pero no puede conocer las cosas que son de ¿quién? Del Espíritu de Dios, que son de Dios. No las puede conocer. Es por eso que argumentan y argumentan y argumentan, y siempre parten ¿de qué? De una premisa que es falsa, que nosotros venimos producto del azar. Y vuelvo, repito, tiene que tener uno mucho más fe para creer en la evolución, que para creer que hay un ser eterno y que fue el que creó todo lo que hay y existe, para que podamos nosotros vivir tranquilos. Versos 12 y 13. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Primero, revela. Segundo, inspira. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que recibimos el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo tengo mucho conflicto con este versículo, personalmente lo digo, porque es una verdad lo que voy a decir. Nosotros, la inmensa mayoría, no sabemos qué fue lo que Dios nos concedió, y lo tenemos
¿En dónde? Al Espíritu Santo. Ahí enclaustrado. Allá no lo dejamos salvar. Y el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo inspira, nos enseña, e inspiró ¿a quién? A todos los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para revelar su palabra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Uf! ¡Qué espectacular! ¿Y qué fue lo que el Espíritu Santo hizo? Además de revelar, de mostrar, de enseñar lo oculto que había, Él inspira la palabra, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y fue el autor de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mire, el saber desde niño nosotros las Sagradas Escrituras, la cual nos hace sabio, pero con la sabiduría del cielo, no con la sabiduría de esta tierra. Hace sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y viene una afirmación, es precisa, es inerrante la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada. Solamente la Escritura fue la que fue inspirada, no los escritores. Fue la palabra la que fue inspirada. ¿A través de quién? A través de ellos. Porque hoy hay muchos que dicen recibir inspiraciones y revelaciones y todo, pero no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, Él fue el que inspiró a todos los autores para que hoy nosotros tuviéramos tranquilidad, tuviéramos confianza y que confiemos en que este libro es la palabra de Dios. Esa fue la decisión que yo tomé cuando yo comencé a conocer al Señor, porque yo fui muy anárquico, muy rebelde. Yo no obedecía, era terco para obedecer. Pero desde que yo conocí la palabra de Dios y comenzó a haber un cambio en mi vida, lo que diga la palabra de Dios, punto. Hay que obedecer, porque Él fue el que inspiró esa palabra en la vida de aquellos hombres que fueron útiles. Complementémosla con segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 16 en adelante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro, ¿qué está diciendo? A nosotros no nos contaron, a nosotros no nos narraron, a nosotros no. Nosotros no seguimos fábulas inventadas por hombres. ¿Por qué? Sino que nosotros vimos su gloria. Nosotros estuvimos con Él. Nosotros tuvimos 3 años y medio con Él. Y no nos quedó la más mínima duda de que Él, ¿qué es? Que el Señor Jesucristo, ¿quién es Dios. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia.
si miramos Mateo 17:5, es lo que está hablando Pedro ahí. Mientras él aún hablaba, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿A él qué? A él oiga, a él oiga. Al oír esto, los discípulos se postraron de una vez para el suelo, a reconocer que él, ¿quién era? Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Volvamos nuevamente a Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte, ¿cuál? En el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Y continúa hablando. Tenemos también la palabra profética más segura. Mire la certeza y la seguridad con la que el apóstol Pedro nos dejó este regalo inmenso de tener seguridad en que en el libro que fue revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿Qué quiere decir? En estudiar, en oír, en leer, en memorizar, en meditar. Es de beneficio ¿para quién? Para mi vida, cuando yo estoy atento ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, pero ¿a través de quién? De su palabra, de la palabra de Dios. Recordemos lo que aconteció con los hermanos de Berea. ¿Quién estaba predicando? Estaba predicando Pablo y Silas. Y Silas por si las moscas, ¿no? Estaban predicando ahí en Berea y lo escucharon. Y después, ¿qué hicieron? Fueron allá y sacaron la Biblia a ver si lo que les habían dicho era así. Hoy, desafortunadamente, muchos toman entera. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia, porque no la leen, porque no la obedecen, porque no tienen tiempo. Y por eso terminan ¿dónde? Terminan desviados totalmente de la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En un lugar oscuro, que yo esté atento. Claro, si yo estoy por un camino de oscuridad y tengo una antorcha, pues yo tengo que estar guiado por lo que, por la luz que me da a mí la antorcha. ¿Y qué es lo que nos habla Pedro? Hasta que el día esclarezca. Claro, cuando ya estamos de día no necesitamos la antorcha. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que nosotros salgamos de la oscuridad y de las tinieblas y dejemos que aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará ¿en qué? En tinieblas. Hasta que dejemos que el lucero de la mañana salga, que Él controle nuestra vida y que Él tome el centro de nuestro corazón. Y viene aquí algo que quede grabado hoy en todos los que están en nuestro Face y en nuestro canal de YouTube. Mire, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es ninguna profecía de la Escritura, nadie se puede abrogar que es de Él. Nadie. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, fueron inspirados para que escribieran ¿qué? La palabra de Dios. La palabra es la inspirada, no ellos, porque recuerden que Pedro cada rato metía las patas.
Recuerden. Y que entonces a veces, no, ellos claro, fueron apóstoles extraordinarios, pero tuvieron sus errores, tuvieron sus fallas, tuvieron todas las cosas que tenemos cualquiera de nosotros, porque nunca nadie puede arrogarse que esto es mío y esto no, la autoridad se llama la infalible palabra de ¿quién? De Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el autor inspirador de la Biblia, el dulce Espíritu Santo de Dios. Es por eso que entonces tenemos dos cosas: que Él es omnisciente, Él revela, Él inspira, pero Él que hace, ilumina la palabra de Dios en mi vida. Volvamos a 1 Corintios 2. Del verso 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y él qué es lo que hace? Ilumina. ¿Qué es iluminar? Que yo pueda ver. Y es cuando Él iluminó su palabra a nosotros para salir ¿de dónde? De la ceguera, de la oscuridad, de las tinieblas. Él iluminó su palabra en nosotros. ¿Para qué? Para convencernos de la necesidad de nuestro Salvador, de volver nuestro corazón al Señor Jesucristo. Claro, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Aunque tenga un ego colosal, aunque tenga una soberbia, tenga una sabiduría y un coeficiente intelectual de arriba de 20, ¿por qué no las puede entender? Porque yo las tengo que discernir espiritualmente. ¿Y el Espíritu cómo lo tiene? Muertecito, como dicen por ahí en la costa. Muertecito. Entonces no pueden entender, y por eso le refutan a uno por un lado y por el otro, que no hay que refute. Pero el que revela, inspira e ilumina es mi amado Espíritu Santo, y el que me hace que yo pueda disfrutar, deleitarme, gozarme, y que la palabra de Dios produzca el cambio, el fruto al cual Dios la ha enviado. Qué precioso Espíritu Santo de Dios, que no lo sigamos ahí entristeciendo ni mintiéndole, como vamos a ver el próximo sábado, los pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Y tendremos aquí una persona excelente que nos va a compartir ese tema maravilloso de los pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Pero ilumina, es para nosotros. Solo la palabra de Dios es que fue inspirada, pero Él la ilumina para que nosotros la veamos, para que la entendamos, para que la pongamos ¿en dónde? En nuestro corazón. Es por eso que yo tengo que desear y procurar conocer la palabra y la verdad divina que fue escrita ahí en este libro maravilloso. Tercer atributo del Espíritu Santo: el Shaddai, el Todopoderoso, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y miremos algo que hoy nos va a enseñar, que nosotros no lo sabemos de memoria. Todos nos lo sabemos de memoria. Pero qué maravilloso es cuando, y qué oportunidad tan inmensa
y tan bendita la que hizo el Espíritu Santo con nosotros. Miremos Lucas en el capítulo 1, versos 35 y el 37. Cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María y le dice a ella que ella ha sido escogida para ser la madre de la parte física de nuestro Señor Jesucristo, una mujer, una niña extraordinaria, una niña de una santidad, de una obediencia, de un conocimiento de la Biblia. Ella conocía lo que hablaba Isaías con respecto a que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ella sabía, y por eso ella se sorprende. Recuerda que ella estaba en palabra de matrimonio con José. ¿Recuerden eso? Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, ¿cómo era esto? Y mire lo que dice. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, el único que puede crear de la nada, ¿es quién? Aquel que es todo suficiente, omnipotente, y que nada hay difícil para Dios. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo el Shaddai. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Que esto ocurriera, esa concepción por el poder del Espíritu Santo. Recuerde que todos nosotros, después de Adán, venimos de simiente de mujer, de simiente de hombre. El único que viene de simiente de mujer es nuestro amado Redentor Jesucristo, porque Él creó la encarnación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y por eso María, ¿qué hizo? María, ¿qué hizo? Es algo realmente fabuloso, impactante. Cuando ya se convenció de lo que el ángel le dijo, porque en el 37 le dice: porque nada hay imposible para Dios. Y vamos a hablar aquí, ¿qué pasó cuando el Señor le dijo a Sara que iba a tener un hijo? Él murió de la risa. No, después te escucha. ¿Cómo así? Que yo tendré 20 todavía. ¿Cómo yo? Y soltó la risa. ¿Qué pasó con el papá de Juan Bautista? Zacarías. Quedó mudo cuando le habló de hijos especiales. Pero ¿qué aconteció con esta mujer extraordinaria? Cuando lo entendió, ¿qué hizo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, porque es desde lo alto, de lo alto, que eso a la gente, porque para poder liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte, tendría que ser alguien sin el pecado de Adán y Eva. Y ese único fue ¿quién? Fue el Señor Jesucristo, que fue concebido por Dios mismo para la parte humana de nuestro Señor. Porque Dios podía mandar un ángel bien robusto y todo eso, ¿sí o no? Lo podía, pero no era humano. Y tenía que ser una persona, porque cuando la belleza de Adán le entregó, recuerden que Dios le dio toda la administración, todo esto es suyo, y lo único es que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ¿qué hizo? El demonio, como siempre, y ahora es peor ahora. ¿Qué hizo? Le metió la duda, la incertidumbre. No,
no lo sé. Ustedes son iguales a Dios. ¿Cuánta gente ha querido ver igual a Dios? ¿Cuánta? Entonces fue cuando pecaron. Y lo primero que se dieron cuenta era que estaban con el corbatín y con la balaca. Usted está desnudo. Pues usted también. Y después, ¿qué vino? Oyeron la voz de Dios. ¿Y qué le dijo? Me escondí. Yo no me puedo esconder de Dios. Esa es una verdad absoluta. Yo no me puedo esconder de Dios. Por eso aquellos que hacen trampa, hacen trampa y cuando los pillan, ¿cómo son? ¿Y con qué cara? Yo no sé con qué cara podrá parar una persona aquí a hablar cuando por ahí tienen esos pecados de ley y enojosa bien guardados. No entiendo cómo es. ¿Sí? Pero bueno, qué extraordinario, qué belleza, qué obediencia, qué entrega, qué fe. Hágase conmigo según tu palabra. Porque nada hay imposible para quién, para mi Señor. No hay. Para mi Dios, mi dulce Espíritu Santo de Dios. Fue un acto creativo en su vientre. Y por eso el Señor calificó como redentor de la humanidad. Pero miremos algo que nos enseña Romanos. Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuál poder? El que él mismo le dijo a los discípulos en Lucas 24, 49. Quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos ¿de qué? De poder de lo alto. El poder de crear. El que da la vida, creó la vida. No, sino la parte humana del Señor Jesucristo. Recordando que Él dejó su deidad, como dice Filipenses, y no se aferró a su deidad como cosa de que era real, sino que se despojó haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltará hasta lo sumo, y toda lengua tendrá que confesar, y toda rodilla se doblará ante el Señor, y todo el mundo tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Y nosotros ya lo confesamos cuando recibimos a Cristo. Es por eso que el Espíritu Santo es omnipotente, y Espíritu de santidad es en su encarnación de Cristo. Él se sujetó voluntariamente a la voluntad del Padre, solo a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo en su vida. Recordemos que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, no hizo nada estando en la parte humana que no fuera ¿qué? Guiado por quién, por el Espíritu Santo de Dios. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. No nos lo ha dado en cuotas, de a poquitos, nos lo dio todo lo tenemos nosotros, para vivir una vida de santidad, una vida limpia, una vida que agrade a Dios. Y vamos a ver el cuarto punto, el cuarto atributo
del Espíritu Santo hoy, que es omnipresente, que está ¿en dónde? En todos los lados. Y vamos al Salmo 139, el rey David, que también no lo sabemos de memoria, pero dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe hoy todo lo que tiene que ver, que Él está en todo lugar. Y aquí les adelanto algo. El espectador, no el periódico, sino el espectador, que a mí me fascina actuar para Él, es el que siempre me ve. ¿Quién? Dios. Es el espectador favorito, es de todos nosotros, siempre nos está viendo, no para, sino para ayudarnos, para protegernos, para darnos sabiduría, para darnos discernimiento, para poder mirar cuando estemos en peligro. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el rey David. ¿A dónde huiré de tu presencia? No tengamos el complejo de Jonás. Jonás pensó que podía escapar de Dios y se fue. Que consiga otro, yo no, que consiga otro, porque yo no, yo quiero es que los mate, que sacaban todos a los ninivitas, los quiero que los mate. ¿Y qué hizo? Me voy a volar. Y bueno, y le mandó la tempestad, y después le mandó el tiburón, y después dijo, bueno, si es la buena y me toca que ir. Yo no puedo huir de la presencia de Dios. Oiga, si nosotros entendiéramos la omnipresencia de Dios, nosotros seríamos diferentes. Créame que seríamos, porque hay unas lámparas que me están viendo a mí 24 horas. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a aquel que tiene un corazón perfecto para con Él. Locamente has actuado y aquí se levantará más guerra contra ti. Segunda Crónicas 16:9. Porque los ojos de Dios contemplan. ¿Y qué es lo que dice el rey David aquí? El Espíritu Santo a través del rey David inspirado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo voy a los cielos, allí estás tú. Y si me voy para la paz y la mocha, allá también está. Si yo me voy para el infierno, allá estás tú también. Ahora, yo me voy para el infierno, yo no me puedo esconder en el infierno. Y si en el Seol hiciera mi estado, y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y me voy para allá, para el punto más lejos, en el occidente, en el norte, en el sur, en el oriente, allá está Él. Me voy allá para Alaska y me meto por allá bien, allá en ese frío. No me puedo esconder. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allá me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnipresencia de Dios tiene que llevarnos a tener respeto, reverencia y temor de Dios. Y temor de Dios. De lo que yo estoy convencido es que esas lámparas me están mirando a mí 24 horas. 24 horas. Como aquellos que a veces nadie nos ve. Nadie nos ve. Como me dijo por ahí un amigo, un día que me estaba haciendo una propuesta indecente. No, pero es que nadie nos ve. Tranquilo, no me preocupe, nadie nos ve. Yo le dije, hermano, es que yo tengo un problema. ¿Cuál? Es que yo sí tengo a alguien que me ve. ¿Quién? ¿Su esposa? Y dije, no, Dios me ve. Y eso se llama soborno. Yo no me voy a dejar sobornar de usted.
Ah, el sobornar. Y el soborno era de 100 millones de pesos. Y en ese tiempo era un billete largo, pero largo. Con ese billete se puede comprar perfectamente los apartamentos bien bonitos a hoy. ¿Y a usted no le gusta la plata? Sí, a mí me gusta la plata. ¿Sí? Pero eso se llama deshonestidad, eso se llama trampa, eso se llama engaño. Hermano, a mí Dios me ve, yo no necesito, Dios me ha dado a mí, yo no necesito. Uy, hermano, yo no puedo creer que a usted no le guste la plata. Sí, a mí me gusta la plata, pero la que viene del corazón paternal de Dios, pero del resto no. Por eso la omnipresencia de Dios me tiene que llevar a mí a tener respeto, reverencia y temor. Y eso tiene que cautivar nuestro corazón. Dios siempre vigilaba a David, estaba ahí, no podía ocultarse, siempre nos ve y es el espectador, maravilloso, pero no el periódico. Y terminemos con algo esta predicación, otro versículo que nos lo sabemos de memoria, pero que vale la pena que el Espíritu Santo ilumine hoy esa palabra en nuestra vida. Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, certeza, convicción, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni toda la chusma del infierno que venga, todo el chusmero del infierno, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá quitar. Nadie me podrá separar del amor de Dios, nadie, ni siquiera mi terquedad y mi necedad. Ni siquiera mi terquedad y mi necedad. Porque yo lo que pierdo es calidad de vida. Calidad de vida. Y pierdo la comunión con Dios. Y perder la comunión con Dios es mejor que el Señor nos lleve a su presencia. Es mejor que uno pierda. ¿Por qué? Por las migajas que ofrece este mundo pervertido. Por las migajas. Cuando Dios no nos lo da aquí todo. Nadie, estoy seguro que nadie, porque mi papá me está viendo. Y ahorita que me acuerdo, me acordé de una anécdota que vale la pena traerla en ese momento. Un pelado que jugaba fútbol americano, y era más vago pero era recontravago, y era el que menos entrenaba, siempre llegaba tarde, perezoso, lo ponían a dar 20 vueltas y el pelado daba 3, a hacer ejercicio, y era un vago, y el entrenador estaba pero harto con el muchacho. Y bueno, y estaban ahí cuando le llegó un telegrama en ese tiempo, y el entrenador lo leyó y le dijo: oiga, mijo, ahí su mamá le mandó un telegrama. Y era tan perezoso y era tan vago que le dijo: entrenador, léamelo. Ni siquiera leyó, y el telegrama que le mandó la mamá era: tu papá ha fallecido, mijo, ven al entierro. Entonces el pelado le dijo: entrenador, sí, tranquilo, mijo, vaya, tranquilo, váyase. Es más, que me puedo quedar 8 días, no, quédese 15 o quédese un mes, es más, si no vuelve mejor. Pelada fue. Y cuando llegó,
Cuando llegó estaban entrenando porque el equipo clasificó a la final del fútbol americano. Y entonces el pelado comenzó a entrenar y comenzó a poner las pilas y le dijo: profesor, entrenador, métame, entrenador, métame, por favor. Lo voy a meter a semejante vago. Comenzó el partido y iban perdiendo, y cada rato le decía: profesor, yo quiero entrar. ¿Usted que va a entrar, hombre? Que me maleta esa que me tronco. Y bueno, y el entrenador comenzó a ver, y eso lo iban derrotando. Ya en el segundo tiempo, en la segunda parte, iban perdiendo, y le dije: bueno, entre, estorbo. Y el pelado comenzó a correr para un lado, para el otro, y el entrenador todo sorprendido: pero ¿qué le paría? Y ya animándola: vamos, que vamos a empatar, vamos, que vamos a ganar. Y faltando 30 segundos metió el gol de triunfo y de campeonato. Y todo el mundo feliz, y todo el mundo, y el entrenador lo único que decía mirando: y este pelado, ¿qué le pasó? ¿Este pelado qué le pasó? Y ya cuando, después de que llegaron a Carrenito, le digo: oiga, mío, ¿usted qué bueno que le pasó? No, un remuesco, resultó, y le debo el título, el campeonato. ¿Qué bueno que le pasó? Digo: no, entrenador, recuerde que mi papá murió, y mi papá era ciego, y esta es la primera vez que mi papá me estaba viendo, y yo lo hice para glorificar a mi papá. Mi papá me ve, mi papá Dios me ve. ¿Cuánto yo actúo para agradar a mi papá? Para recibir el aplauso de él, la bendición, el bien, buen siervo y fiel. ¿Cuánto actúo yo? O permítame terminar con esta historia de un artista. Se cuenta de un artista que presentó una estatua de un joven en exhibición. Colocó varios focos de luz en el piso que iluminaban la estatua que él había hecho de un joven bien elegante. El tipo se retiró a una distancia y se dio cuenta que la luz hacía ver a este muchacho como un idiota. Yo no puedo hacer eso. Lo veía como un idiota. Entonces se acercó, puso las luces encima de él y cambió unas posiciones, y después volvió a mirar. ¿Y qué vio? Vio el rostro de un ángel. Es increíble. Y esta exhibición fue la que trajo mucha gente a esa exposición. Lo mismo acontece con nosotros. Cuando nosotros caminamos en la carne, en nuestra habilidad y en nuestra capacidad, somos unas bestias, somos unos animales. Pero cuando le entregamos el corazón a nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos iluminar por el poder del Espíritu Santo, entonces nos convertimos ¿en qué? En ángeles. Él es el único que lo puede hacer. Ponernos a nosotros bonitos, porque a veces uno está feo, porque sí tiene feo el espíritu, y el corazón no tiene feo. Pero el Señor hace el milagro ¿de qué? De hacernos resplandecer, y la iluminación y la luz de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a eso, a que reflejemos que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es Dios coigual con el Padre y con el Hijo, y nosotros creemos en nuestro Ministerio Internacional PASMO, con visión de eternidad, que Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios por este día de lluvia, pero bueno, bendito sea Dios que todos los que vinieron hoy pues desafiaron el clima. Yo sé que muchos no vinieron porque estaba lloviendo, pero bueno, nos están ahí acompañando por el fe. Soberano Señor del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias. A ti, Espíritu Santo de Dios, a ti
que el Padre y el Hijo lo enviaron en Pentecostés para que tú los tomaras, para que nosotros les cedamos el control absoluto de nuestra vida a ti, Espíritu Santo. Porque yo no ignoro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque hemos sido comprados por precio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, Espíritu Santo, tú estás conmigo 24 horas. Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes, que tú rindas mi corazón y que tú, oh Dios, imprima en mi corazón hoy, escribe en la tabla de mi corazón que yo estaba sentenciado a muerte y a esclavitud, y por la obra expiatoria perfecta de nuestro Señor Jesucristo nos declararon inocentes y nos declararon libres. Eso tiene que llenar mi corazón de gratitud, de alegría, de gozo, de felicidad, de dicha, de bienestar. Yo te pido, como cantamos a veces, quisiera yo darte toneladas de alabanza y de gratitud y de adoración. Que tú derrames toneladas de amor y de gratitud. Maravilloso Espíritu Santo, porque un día, en la prisa, en el afán de que nunca tenía tiempo para oírte a ti, tú paraste mi carrera loca, y como dice tu palabra, tú me convenciste de mi maldad, de mi pecado, de mi necedad, de mi testarudez, de mi incredulidad, y me convenciste que necesitaba un Salvador, que necesitaba cumplir la justicia de Dios y yo no la podía cumplir, pero la cumplió mi Rey, mi Señor. Oh Dios, gracias, porque yo no estoy siguiendo una fábula, una historia, un cuento, como nos dijo Pedro, sino estoy siguiendo a aquel que me revela la verdad de la vida eterna, de la verdad de la obra de salvación por mí en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y el Espíritu Eterno limpiará mi conciencia y mi corazón de obra muerta para que yo pueda servir a mi Dios vivo, al Dios que se levantó de la tumba y al Dios que mora en mi vida. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que de la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá bendición del Dios de Jacob y justicia del Dios de mi salvación, porque tal son las sendas de los que buscan tu rostro, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará, que entre el Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, porción de mi vida y de mi copa, que entre el Rey de Gloria. Espíritu Santo, imprímelo en mi corazón y despiértanos hoy, porque tú lo sabes todo, tú conoces lo profundo de Dios.
y tú nos revelas esa verdad. Gracias por revelarnos, por enseñarnos, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento a la verdad que tú viniste a comunicar a nosotros. Gracias porque tú inspiras tu palabra, porque tú eres omnisciente, todo lo sabes. Nada te es oculto. Y eso me da a mí tranquilidad, paz. Gracias, Paráclito Divino, porque tú inspira, imprime en mi mente y en mi corazón tu palabra. Oh Dios, porque tenemos con nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, y todos seamos llenos de la plenitud tuya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Inspira, ahora ilumina, enséñanos tu palabra, ilumina tu palabra en mi corazón, para que yo vea la verdad tuya, para que yo la pueda contemplar con mi espíritu, con mi intuición, mi conciencia, mi comunión. Oh Dios, entender que sin la iluminación tuya todo es letra muerta. Yo quiero, Espíritu Santo, aquí rendir mi corazón hoy a ti. Yo te entrego mi vida. Tú eres mi dueño, tú puedes hacer lo que tú quieras en mi vida. Hazlo. Si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo. Pero así como el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Y por eso vino a esta tierra a hacer la voluntad de Él. Oh Dios, Espíritu Santo, crea vida hoy. El que produce vida, crea vida. Hoy crea vida a través de lo que estamos aquí, que tú hoy cambies, que hoy transforme, que volvamos nuestro corazón a ti. Si te volvieras a mí, yo te restauraré, y si entresajaré lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértenos otra vez a ti, vuélvenos al primer amor, a la inocencia, a la candidez. Oh Dios maravilloso, gracias porque tú eres el Shaddai, que todo lo puede. Y así como hiciste con la Virgen María, Dios, lo haga con nosotros, para poder concebir muchos nacimientos espirituales, para tener discípulos y para prepararnos para el día en que tú vengas por nosotros. Shaddai hermoso, qué precioso. Gracias por el ejemplo de esa bella mujer. Cuando tú le inspiraste tu palabra y cuando la iluminaste, oh Dios, no fue como Sara, que se vio, ni como Zacarías, en la incredulidad en el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Gracias, porque tú eres el único que puede hacerlo, Espíritu Santo de Dios, y puedes dar vida a tu iglesia que está muerta, a tu iglesia que está dormida, Señor, a nivel mundial. Y como yo te lo he suplicado, Señor, despierta el espíritu de pastores sanos, de pastores que realmente quieran ver tu gloria en esta tierra antes de el rapto, antes de tu segunda venida, Señor.
Gracias porque ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Gracias porque la omnipresencia me tiene que llevar a mí a vivir una vida de santidad, una vida de libertad. Y gracias, Dios, gracias por esta historia de aquel muchacho, que su papá era ciego y cuando murió quería que él se sintiera feliz, porque era la primera vez que lo miraba. Tú no eres la primera vez que nos miras a nosotros, todo el tiempo, pero yo te quiero agradar, yo te quiero complacer, yo me quiero deleitar en ti, papito Dios, devolver algo de lo que tú nos das todos los días, papito de mi corazón, papito de mi vida. Tú eres el único dueño de mi corazón, no hay otro, tú. Y eso es lo que yo quiero ver, tu gloria. Dulce Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, porque tú eres el único que nos puede llevar a volver nuestro corazón a ti. Oh Dios, para que tú hagas la obra, para que tú, oh Dios, como dice tu palabra, para estar persuadido que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítenos ir en esa mejora continua, pero rindiéndonos a ti. Aquí te entrego mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, te entrego todo, mi familia, mi trabajo, todo, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrame señales, sanidades, prodigios, maravillas, que tu palabra inspire, corra, sea glorificada, y tú, oh Dios, responda conforme al clamor de cada uno de nosotros, recordando, Dios, que claman los justos y Jehová oye y nos libra de toda preocupación, de toda ansiedad. Ahora queremos continuar contigo el resto de noche y el resto de este fin de semana. Papito Dios, danos tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas a mi vida, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi amado Redentor, Salvador, mi amado Libertador, y a ti, Maestro, inspirador de la Biblia, dulce Espíritu Santo. A ti, Papá Dios, toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Bueno, a todos los que están en nuestro canal de Facebook y que estuvieron viendo este tiempo de bendición, tiempo de esperanza, tiempo de que viene lo mejor, que lo mejor está por venir. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, que Dios me los acompañe, que le conceda los anhelos de su corazón. Y si te gustó esta predicación, comparte con tus familiares y contactos. Que Dios me los bendiga a los de Facebook y a nuestro canal de YouTube, y que tengan un feliz fin de semana.